Muy buenas noches. Nos alegra estar aquí. Me alegra tenerlos acá también. De manera que va a ser una muy buena noche. Sé que Dios va a abrir nuestros oídos para que podamos recibir lo que tenemos de Él para nosotros hoy. Y sé que van a cambiar algunas cosas en su mentalidad y por lo tanto vamos a recibir en nuestra mente las formas de pensar de Dios en ciertos aspectos que van a transformarnos. Ese es mi anhelo, mi oración, y sé que es lo que Dios desea, que renovando nuestra mente podamos ser transformados. Entonces, después de nuestro saludo, quiero sencillamente invitarlos a que oremos y le pidamos al Espíritu Santo que sea con nosotros, alumbrándonos y ayudándonos en esta noche. Padre vuestro, queremos darte gracias en el nombre de Jesús por este tiempo. Queremos agradecerte el que seas tú quien hayas conservado el interés, quien hayas conservado en nosotros el hambre y la sed, el estar aquí, el desear recibir a través de las enseñanzas, la sabiduría que tú tienes en lo que revelaste en cada jornada al pueblo de Israel caminando de Egipto hacia la tierra de promesa. Hoy, Señor amado, pedimos de ti tu Santo Espíritu para que sea Él llevándonos a toda la verdad, para que sea Él alumbrando los ojos del hombre interior, abriendo los oídos también del hombre interior, para que podamos también ver las maravillas que hay en tu palabra, Señor de gloria. En esta noche estamos presentándonos ante ti, Señor, como vivos de entre los muertos, como sacrificio vivo, santo, agradable a ti. Queremos declarar que nos consagramos a ti, nos declaramos consagrados a ti, lo cual indica que aceptamos que te pertenecemos sin límite y sin reservas, que somos tuyos. Y también aceptamos tu autoridad y estamos dispuestos, nuestra voluntad está dispuesta a obedecerte, Señor amado. Agradecemos el que nos enseñes humildad, el que nos enseñes y deseemos experimentar lo entrañable de una relación contigo, que sea una relación establecida en la fidelidad de nuestra voluntad, dispuesta para ti, Señor amado. Damos gracias en el nombre de Jesús. Tú tienes toda la sabiduría, tú tienes todo el poder y todas las riquezas, y necesitamos que tú traigas el conocimiento de tu intención, de tu propósito, de tu pensamiento a nosotros, a través de tu palabra y del Espíritu Santo de Dios. Nuestra mente natural jamás podría alcanzar lo que tú tienes, lo que tú piensas, lo que tú te propones en cada una de las porciones de tu palabra, Señor. De manera que estamos en esta noche dependiendo y deseosos de que seas tú ayudándonos, obrando en nosotros. Y te damos gracias. Oh Señor, hoy pedimos que destape los oídos, hoy pedimos que arranques prejuicios que tenemos, hoy pedimos, Señor, que derribes y destruyas pensamientos equívocos, mentiras que hemos creído, y que a cambio seas plantando la verdad, oh Dios, en lo más profundo, allí en el núcleo de nuestro ser, oh Dios. En cada célula siembra tu palabra con la revelación y el entendimiento que hay en ti de ella. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Invocamos la sangre de Cristo sobre nosotros, precio pagado voluntariamente por el Señor Jesucristo en rescate por cada uno de los que estamos aquí, oh Dios, y declaramos que estamos en un pacto de perdón y que tú perdonas nuestros pecados, oh Dios, de tal manera que podemos seguir en comunión contigo, Señor. Gracias. Hoy sabemos que declarando, confesando nuestros pecados, los sacamos a la luz, somos libres de toda tiniebla que el pecado produce y hace que permanezca dentro de nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados ante ti, que eres la luz, entonces tú nos perdonas y además nos limpias de toda maldad. Que en tu luz seamos limpiados por tu sangre de toda maldad, por el pacto de perdón que vivimos contigo. Tú perdonas los pecados pasados, presentes y futuros, porque han sido pecados y serán pecados involuntarios. Si en nosotros hay pecados voluntarios e intencionales,
no habrá perdón, Señor. Tú perdona los pecados involuntarios. Venimos, Señor, lo confesamos, de hábitos pecaminosos de muchos años. Necesitamos ser limpiados, oh Dios, y estamos dispuestos a confesar para ser limpios. En el nombre de Jesús, recibimos lo anhelado, lo pedido en esta noche para esta reunión y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén, Señor Santo. Gracias, Padre. Bueno, muy bien, amados. Estamos entonces viendo lo que es la jornada que se llama Tara. Es la jornada número 24. Recordemos que son 42 jornadas. Recordemos que las primeras 6 jornadas son para los niños, los niñitos, los bebés espirituales. Recordemos que la jornada 7 a la jornada 19, esas siguientes 12 jornadas, son jornadas que edifican a los que somos jóvenes en el espíritu, en el caminar con el Señor. Y de la jornada 20 a la 42, tenemos prácticamente 22, 24 jornadas que están edificando a las personas que estamos siendo padres y seremos ancianos dentro de la iglesia, en el caminar con Dios. Ser padre significa que tenemos hijos. Ser ancianos significa que tenemos nietos, o sea, que nos convertimos en abuelos. Cuando nosotros le compartimos a alguna persona del Señor y esa persona empieza a atraer a otros al Señor, pues esos otros son como nuestros nietos, ¿no? Entonces, fíjense que de una manera similar a lo natural, somos padres y también en cualquier momento empezamos a ser abuelos, o sea que tenemos nietos y nos convertimos en ancianos. Pasamos de padres a ancianos. De manera que las últimas 24 jornadas son jornadas que son para edificar a los que vamos para padres y para ancianos. Esta jornada de Taraquela 24 es una jornada de esas últimas que son para padres y ancianos. De modo que Dios desea que nosotros realmente maduremos. Dios no desea que nos quedemos niños o nos quedemos como jóvenes, sino que nos edifiquemos para poder ser padres maduros y por lo tanto ser también ancianos maduros, abuelos espirituales maduros. Es muy importante lo que vamos a ver esta noche y sé que, como les dije, vamos a ser limpiados por Dios de algunos elementos en nuestra mente que son equívocos. Y también Dios va a sembrar semillas que nos ayudarán a formarnos como padres y como ancianos espirituales. Entonces, toda nuestra atención y que el Espíritu Santo sea hablando al espíritu, al corazón de cada uno de nosotros. En el comienzo de nuestro escrito, vimos entonces que ellos salieron de Tahat y acamparon en Tara. Números 33, 27 nos dice eso. Números es el libro que nos habla de las jornadas que el pueblo de Israel tuvo camino a la tierra prometida desde Egipto. Tara corresponde, dice nuestro escrito, a Números 18 del 25 al 32. Es la raíz, Tara, es la raíz de palabras como terumá o terumillá y significa porción, significa tributo o cosa dedicada a Dios. Incluso en otros contextos significa impuesto. Entonces vamos a hablar hoy de finanzas en el reino de Dios. Y lógicamente que nosotros como padres y ancianos debemos ser formados claramente en cómo funcionan las finanzas en la iglesia. Entonces, hoy tenemos un aspecto de esas finanzas muy importante. Es significativa esta palabra porque habla de la porción que han de consagrar los levitas. Estamos entonces mirando allá desde el Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios le va a hablar a Moisés y le va a indicar a Moisés que diga a los levitas, que son quienes reciben los diezmos del pueblo, los diezmos que pertenecen a Dios, pero los levitas como representantes de Dios reciben esos diezmos. De manera que Dios quiere que esos levitas que reciben los diezmos del pueblo también diezmen a los hijos de Aarón. ¿Cuál es la razón? Vamos a ver la razón y vamos a aprender muchas cosas buenas esta noche.
Entonces tenemos que Dios nos ha hablado del origen del sacerdocio en las últimas 4 o 5 jornadas. Dios nos ha hablado de la responsabilidad del sacerdocio. Dios nos ha hablado del derecho que tiene el sacerdocio para recibir diezmo y ofrendas. Y ahora Dios tiene algo más que decirnos una vez que nos ha enseñado los aspectos anteriores sobre el sacerdocio. Dios va a hablar a Moisés de lo que los levitas han de dar a Aarón. Entonces, los levitas que reciben diezmos son los que ahora están llamados por Dios a que entiendan y obedezcan a lo que Dios tiene en cuanto al manejo de finanzas, con las finanzas que ellos reciben en sus manos. No habla Dios a Aarón, va a hablar a Moisés, porque si Dios le hablara a Aarón, y Aarón fuera a los levitas a decirles, oye, ustedes tienen que darme tal porción que Dios ordena, hay algo ahí que nos enseña y que es importante revisar, ¿no? Dice acá, no habla a Aarón, porque no estaría bien que Aarón lo pidiera para sí mismo en forma directa. El que Aarón fuera a los levitas y decirle, oiga, señores levitas, Dios me habló y Dios me dice que una porción de lo que ustedes reciben de los diezmos deben dármelo a mí y a mis hijos. Pues todo el mundo pensaría, bueno, como que vienes por la plata de nosotros, ¿no? O sea, pueden juzgar que hay un motivo totalmente egoísta, codicia, avaricia en el corazón de Aarón. Entonces Dios le habla a Moisés para que los levitas sepan que no es Aarón el que está haciendo el pedido directo de lo que los levitas deben darle de parte de los diezmos a Aarón y a los hijos de Aarón. Entonces todo suena bien, ¿no? Dios es un Dios de orden absoluto y cuida el corazón de la gente. Entonces encontramos que si un sacerdote, incluyendo a Aarón, estuviera pidiendo para sí mismo, eso no es cosa santa. No es santo que un sacerdote esté delante del pueblo pidiendo para él. Es algo así como un sacerdote, pues es un pastor, es un maestro, es un evangelista, es un apóstol, es un profeta, ¿cierto? Es una persona que esté sirviendo al Señor en el mundo espiritual dentro de la iglesia. Entonces, no es santo que una persona que está sirviendo enteramente a Dios, ¿cierto? Pida para sí mismo, ni es noble en la presencia de Dios. Es decir, eso no le da honor a Dios. De manera que aquí empezamos a entender muchas cosas, ¿no? Y ustedes pueden empezar a tener discernimiento y pueden empezar a saber cómo valorar, cómo calibrar a una persona que esté como líder espiritual frente a ustedes. Y una manera de calibrar y valorar es cómo es el manejo que esa persona da a las finanzas que le llegan por los diezmos que Dios les dio como derecho por ser sacerdotes, por estar representándolo a Él, haciendo el trabajo espiritual en la iglesia. Muy bien, entonces vamos a leer qué le dijo Dios a Moisés. Vamos a leer Números 18, del 25 al 32. Y luego pasamos a lo que tenemos para el día de hoy. Lo demás lo vimos, empezamos a verlo y dimos los primeros elementos en la reunión pasada. Dice acá, Números 18, del 25 al 32. Y habló Jehová a Moisés diciendo, entonces ya sabemos por qué Dios no le habló a Aarón cosas que tenían que ver con los sacerdotes, sino le habló fue a Moisés, diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Entonces, wow, Dios le está diciendo a los señores levitas, ustedes reciben los diezmos, pero ustedes van a separar el diezmo de esos diezmos, ¿cierto? Y se los van a presentar a Dios como ofrenda mecida para Dios. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. O sea, como si fueran hombres que tuvieran producción como los demás gente del pueblo. Como si tuvieran un terreno, tuvieran una finca, tuvieran sus actividades agrícolas y pecuarias. Entonces él les dice, ustedes no tienen eso, pero ustedes reciben diezmo. Entonces me van a ofrecer a mí, me van a consagrar a mí el diezmo de lo que ustedes reciben. Ustedes también deben diezmar.
y ustedes van a ser un ejemplo de generosidad para el pueblo. Y vamos a ver adelante que el Señor les va a decir lo siguiente. Si ustedes no son ejemplo en el manejo de las finanzas, ustedes no tienen autoridad para enseñar finanzas al pueblo. Interesante, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué es lo que yo le voy a enseñar a los levitas? Porque eso es lo que ellos nos deben transmitir a nosotros. No solo en cuanto a doctrina, sino que su vida corresponda a esa manera de manejar las finanzas. Sigamos leyendo. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel. Y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. Ajá. Así como los diezmos de lo que las personas producen tienen como fruto de sus labores agropecuarias, ¿cierto? En ese tiempo, pues en Israel, que eran las grandes actividades que había, los levitas también entonces deben ofrendar, deben consagrar a Dios el diezmo de ese diezmo. Y Dios lo tomará como si fuera el producto de una labor como la de todos los demás. O sea, todos con la labor que tengamos, sea secular, terrena o sea espiritual, todos del fruto que obtenemos de esas labores, hemos de consagrar el diezmo al Señor. Interesante, o sea, no es que todo el pueblo tenga el deber de dar diezmos al Señor, los cuales se entregan a los levitas. Dios está diciendo ahora a los levitas, ustedes también deben diezmar, ¿cierto? Y sus diezmos, o sea, el diezmo de los diezmos que ustedes reciben, lo van a entregar a Aarón y a sus hijos. Ok, ya está claro. Entonces, todos estamos, dijéramos, bajo la misma vara, todos estamos bajo la misma norma de Dios y todos necesitamos obedecer a Dios. Los levitas son el ejemplo. Y si ellos dan un buen ejemplo y están viviendo de acuerdo a esta voluntad de Dios, entonces podrán enseñarnos de finanzas y veremos que serán prosperados sin necesidad de que estén presionando al pueblo. Denme, ustedes deben diezmar, los diezmos deben traerlos, hace falta aquí, no es suficiente, ustedes están incumpliendo, ustedes no están obedeciendo a Dios con el dar que deben dar. No, eso no es lo que deben hacer. Ellos tienen que vivir una vida que va a mover a Dios para que ellos tengan lo suficiente. Y dejen de lado el estar presionando, exigiendo, repitiendo, cantaleteando al pueblo para que esté dando de los diezmos que supuestamente, de los cuales, de esos diezmos, tiene derecho el levita. El levita no tiene por qué usar ese tipo de presiones. Eso no es digno. Eso no es algo que dé honra a Dios. No lo honra eso. Porque entonces el levita va a aparecer como una persona que no vive por fe en Dios, sino que vive en miseria y pide limosna. Eso es poderoso. Un verdadero levita no está pidiendo. Él no es un limonero. Incluso hay situaciones que pueden ser un poquito más finas, para decirlo de alguna manera. He estado caminando con el Señor 45 años, de los cuales llevo, desde 45, llevo 38 sirviendo al Señor. Y hubo ocasiones en nuestra vida económica aquí de casa en que mi esposa me dijo, mijo, hablemos con los hijos. Ya son mayores, son gente que está productiva, Dios los ha bendecido, tienen buen empleo, buenos ingresos, para que nos ayuden a salir del déficit financiero que tenemos. Y yo no olvido que, aunque no tenía mucha luz, en mi espíritu yo sentía que eso no era digno. Y recuerdo haberle dicho a Charo en una o dos veces que ella insinuó eso, le dije, mija, si yo le pido a mis hijos, soy un pordiosero, soy un limosnero. Pero si le pido a Dios, yo soy un hijo de Dios. Y estaba en lo correcto, mi sentir era correcto. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo garantiza un levita que Dios sí le oiga cuando le pide? Porque eso mismo que el levita haga para tener la fe de que Dios sí lo va a oír y le da, es la misma condición que requieres tú, que eres una oveja. ¿Cómo puedes tú tener la fe, la certeza de que si tú le pides a Dios, Dios te va a dar? Interesante. Entonces, de eso se trata el capítulo de hoy. Entonces, continuemos, porque creo que esto está poniendo muy interesante. Es una de las mejores clases sobre finanzas que yo he visto en el Espíritu. Sigamos leyendo. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová. De todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada.
y les dirás, cuando ofreciereis lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar. Cuando ofreciereis lo mejor de ellos, de los dones, de lo que el pueblo lleva a ellos, diezmos, ofrendas, etcétera, ¿cierto? Dice acá entonces, dice acá, cuando ofreciereis lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar. Y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Y no llevaréis pecado por ello, cuando hubiereis ofrecido la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. Miren todo lo que implica que el levita ande correctamente en el mundo financiero. Y no llevaréis pecado por ello cuando hubiereis ofrecido la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. Creo que esto le da un sello rotundo y muy serio al comportamiento de las finanzas de los que son levitas, de los que estamos hoy en día separados por Dios para servirle enteramente y totalmente en el servicio espiritual dentro de la iglesia. Entonces, teniendo esto, vamos, por favor, pasen ustedes a la página 3 y vamos entonces a mirar lo que hemos de mirar en el día de hoy. Santo. Entonces, ¿qué es lo que Dios está mostrando acá? Dios está mostrando al darle esta orden a los levitas, cuál es el motivo con el cual ellos deben servir a Dios. El Señor enseña que se le debe dar por amor. Interesante, ¿no? ¿Tú por qué das? ¿Por conveniencia? ¿Porque me conviene darle para que Él me dé? Cuando nosotros estamos dando por conveniencia, eso no es fe. Dar por conveniencia no es fe. Dar por conveniencia es hacer de la palabra de Dios hierba que alimente nuestra carne, nuestra naturaleza caída. Cuando usted dice, voy a darle a Dios para que me dé más, voy a diezmar para que Dios entonces haga lo que Él promete que va a hacer conmigo. Sí, Él promete lo que va a hacer. Pero esa no debe ser la motivación fundamental tuya para dar. La motivación fundamental es, yo amo a Dios. Él es la fuente de todo. Él es quien me da todos los recursos, de Él vienen. Y con todo el amor, yo le devuelvo a Él la parte que Él dice que he de consagrarle a Él. Por amor, no por conveniencia. Repito, si tú estás dando por conveniencia, estás haciendo de ese mandato, de esa palabra de Dios, hierba para que alimente tu carne, tu egoísmo, tu codicia, tu avaricia. Entonces muchas personas están dando es por el resultado final que van a obtener para sí mismos. El fruto que van a obtener para sí mismos. No están dándole por amor a Dios. Entonces uno tiene que revisar el corazón con qué motivaciones que yo estoy dando a Dios. ¿Sí? ¿Con qué motivación? Ahora, y si Dios no me devolviera, como Él dice, o se demorara un buen tiempo para dar lo que mi conveniencia me está sugiriendo, ¿qué pasaría? ¿Dejo de dar? ¿Maldigo a Dios? ¿Me aparto de Dios? ¿Murmuro de Dios? ¿O podría seguir dándole porque sé que todo lo que viene a mis manos procede de Él y que yo por amor estoy devolviéndole a Él? Interesante, ¿no? Entonces, tenemos que revisar nuestro corazón y pedirle a Dios, Dios, quiero que me digas cuál es mi corazón, en dónde está mi corazón con respecto a mi dar hacia ti. Muy bien. En esta jornada de Tara, repetimos que es la jornada de porción, de contribución, de impuesto. Dios está hablando a los obreros, a los levitas. En el libro de Malaquías, Dios advierte a los obreros que por tener derecho a los diezmos, no pueden pensar solo en recibir. En Malaquías, y lo leímos, Dios le dice a los levitas, a los obreros, que ellos no pueden estar dispuestos solo a estar reclamándole al pueblo el derecho que los levitas tienen del diezmo del pueblo. Dios dice que eso no es lo que deben hacer. Dios dice que ellos no solo deben extender su mano para recibir, sino que también deben extender su mano para dar. Aquí está el ejemplo. Ellos deben ser un modelo de generosidad. Ellos tienen que mostrar a Jesucristo, que es el carácter generoso por excelencia. Y entonces él dice acá, Dios, después de ordenar que los diezmos suyos les sean dados a los levitas, trata ahora con la generosidad
de los levitas. Entonces, aquí estamos los señores levitas escuchando esto y diciendo, mi corazón funciona, sirve a Dios por conveniencia. Mi corazón está sirviendo a Dios porque me conviene que me den diezmos. Mi corazón está sirviendo a Dios porque eso puede satisfacer mi codicia, mi avaricia. ¿Por qué estoy sirviendo a Dios? Interesante. Y tenemos que revisar nuestro corazón y pedirle a Dios, Dios, escudriñame, oh Señor, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y mira si en mí hay camino de maldad y guíame por el camino eterno. Revélame si hay en mi camino de maldad. Revélame si en mí hay codicia, avaricia, un motivo egoísta, un motivo oscuro por el cual te estoy sirviendo. Ahora, el modelo que Dios está mostrando para los levitas es el modelo que Dios está mostrando para ti. Recuerde que los levitas simplemente son el ejemplo. Ellos son como el modelo a mostrar. Y en ese modelo tenemos que fijarnos nosotros. Entonces, lo que estoy diciendo para los levitas, escúchalo, porque es también para ti. Dios no quiere que ellos se deslicen de vivir por fe a vivir por caridad o por demandas hacia el pueblo, pues eso es indigno del Señor. Vuelvo y leo esa frase tan poderosa. Dios no quiere que los levitas se deslicen de vivir por fe a vivir por caridad o por demandas hacia el pueblo, pues eso es indigno del Señor. Si los levitas, y en tu caso, si tenemos necesidad, hemos de pedir a Dios y recibir de Dios con gratitud lo que Él nos dé. Pero no nos debemos quejar por estar sirviendo al Señor. Antes bien, ser primeramente generosos. Antes de quejarnos si Dios no nos da lo suficiente y estamos en déficit, tanto levitas como personas que somos ovejas, antes que quejarnos del Señor, debemos es preguntarnos, ¿cómo estoy en generosidad? ¿Cómo es mi dar? ¿Mi dar es abundante o es escaso? Porque vamos a ver que la Escritura aquí sí que valida esa porción que dice que el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Y el que siembra escasamente, escasamente segará. O sea, aquí lo que me da la certeza de que Dios me dará abundancia no es el grado que yo tenga, el que yo tenga el título de que soy levita, que soy pastor, o soy maestro, soy profeta, soy apóstol, soy un diácono, no. Eso no es lo que te garantiza que tendrás una provisión suficiente de parte de Dios. A ningún ser humano, esté en el nivel que sea, su nivel, su título, su abolengo, lo que fuere, su pedigrí, para decirlo de una manera cruda, no es lo que garantiza que Dios le va a dar suficiente. Lo que garantiza que Dios le va a dar suficiente es la forma en que siembra. Si siembra escasamente, escasamente segará, sea doctor o sea una persona sin letras, sea el gran apóstol o profeta o sea una persona que hasta hoy conoció al Señor. No es el nombramiento que tenemos, no es la dignidad que tengamos, es nuestro dar. Esto suena muy interesante. No es tampoco la antigüedad que él lleve caminando con Dios lo que me asegura que Dios me va a dar una provisión suficiente. Tampoco. No hay ningún factor que te asegure fe para recibir suficiente de Dios, excepto uno y solo uno. ¿Cuál? Tu sembrar. Y eso es lo que vamos a ver, a seguir revisando a través de esta enseñanza. Entonces, a ver, ¿cómo así? Vas a ver que prácticamente todo está enmarcado dentro de la ley de siembra y cosecha. Vas a verlo y vas a llevarte una sorpresa maravillosa al final. Muy bien. Entonces creo que estamos entrando en la sintonía de lo que el Espíritu Santo está sembrando y junto con eso sé que esta palabra está arrancando conceptos equívocos que nosotros hemos tenido. Dios no quiere que ellos se deslicen de vivir por fe a vivir por caridad o por demandas hacia el pueblo, pues eso es indigno del Señor. Si tienen necesidad, han de pedir a Dios y recibir de Dios con gratitud lo que Él les dé. Pero no se deben quejar por estar sirviendo al Señor. Antes bien, ser primeramente generosos. Pablo enseñaba a Timoteo, vamos al Nuevo Testamento, el labrador para participar de los frutos
debe trabajar primero. ¿Cuál es el trabajo que hay que hacer antes de uno tener cosecha? Sembrar, regar, deshiervar, aplicar insecticidas. Ese es el trabajo que hay que hacer. Entonces Dios está diciendo, no pretendas obtener frutos si tú no has trabajado primero en la siembra y en cuidar la sementera, cuidar lo que tú has sembrado. Interesante, ¿no? Muy bien. ¿Dónde está eso? En 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 6. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Trabaje primero y no trabaje para cosechar. Trabaje para honrar a Dios y Dios se encargará de añadir todo lo demás. Si el obrero está buscando primeramente el reino de Dios. Entonces, estoy sembrando por amor a Dios. Lo amo. Él se agrada con esto. Él se siente amado haciendo yo esto. Recuerden que Dios nos llamó a amistad con Él. Amistad es una relación en la cual una persona, la una se siente amada por la otra y la otra se siente amada por la primera. Dios nos llamó a una relación con Él en la cual Él desea que nosotros nos sintamos amados por Él y Él se sienta amado por nosotros. ¿Cómo se siente amado Dios por ti? Con tu obediencia. Dios establece que si me amáis, guardad mis mandamientos. Es simple, pero no tenemos que perder de vista que es por amor que lo obedecemos. Ojo, no es por el resultado, no es en sí por la cosecha, es porque yo lo amo a Él, es porque yo lo amo a Él. Uno tiene que estar enfocado y estar pendiente de no perder ese norte, porque de lo contrario, tu corazón está en tinieblas en lugar de ser luz. Y tu siembra, en lugar de ser una siembra en el espíritu, resulta ser una siembra en la carne. Cuando tú buscas el fruto y estás sembrando sin amor, solo por conveniencia y resultados del fruto, recuerda, estás haciendo de la palabra hierba para que alimente más tu carne, tu naturaleza caída, y no la nueva naturaleza que tenemos en Cristo Jesús. Eso tiene que ser contundente y espero que te lo lleves esta noche. Segunda lección que viene acá. Los levitas devuelven el diezmo del diezmo. Entonces vamos a número 18 y leemos en el verso 26. Así hablarás a los levitas y les dirás. Eso lo leímos allá atrás cuando tomamos todos los versículos que Dios le indicó a Moisés. Cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros, vosotros son los obreros, los pastores, maestros, evangelistas, misioneros, cuerpo de levitas con cualquier nombre que tengan, etcétera. Entonces, cuando tomemos de los hijos de Israel los diezmos que nos han dado, nos ha dado Dios como la heredad nuestra por ser levitas, nosotros los levitas, ¿cierto? Nosotros presentaremos de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Presentar de ellos en ofrenda mecida, es decir, en la actitud y conciencia de resurrección y ascensión. Recuerden que cuando se ofrece una ofrenda a Dios, hay ofrendas mecidas, hay ofrendas elevadas. La ofrenda mecida es moviéndola lateralmente, de lado a lado. Y la ofrenda mecida siempre nos habla de la resurrección de Cristo. Y la ofrenda elevada nos habla de la ascensión de Cristo, la glorificación de Cristo. Entonces, estamos poniendo una conciencia muy especial a esa ofrenda. Estamos ofreciendo al Dios vivo y estamos ofreciendo al Dios que está totalmente gobernando enteramente de su trono el universo entero y esta tierra. Entonces, por eso dice acá, presentar de ellos en ofrenda mecida, es decir, en la actitud y conciencia de resurrección y ascensión, no de mala gana, no apresurado como si fuera una cosa cualquiera. El énfasis no está primeramente en la cantidad, sino en la actitud correcta. Esta es la que importa para Dios. Dios mira primero la actitud. Dios no mira la cantidad. Recuerden que Jesús en el templo se paró frente a la caja donde estaban dando las ofrendas y pasó una viuda que solo tenía una moneda de centavo, para decirlo de alguna manera. Era lo último que tenía y no tenía más. Era su sustento. O sea, es decir, tenía esa moneda y ni siquiera tenía mercado en la casa. Y todos pasaban y daban de lo que les sobraba. Y daban, quizá muchos daban mucho. Pero esta mujer pasó y dio todo lo que tenía y lo puso en la caja de las ofrendas. Y Jesús, que estaba mirando cómo daban,
Él no estaba mirando cuánto daban. Él estaba mirando el cómo, con qué corazón daban. Y Jesús, una vez que pasa esta mujer y entrega su moneda, Jesús, que sabía que había entregado todo lo que tenía, Jesús dijo, de todos, quien más dio fue esa mujer. Porque para Dios es más importante la actitud con que damos que la cantidad que damos. Ahora, viene el momento en que si queremos cosechar generosamente, pues sembraremos generosamente. O sea, primero cuidamos la actitud y luego debemos estar mostrando generosidad también con la cantidad. Pero la actitud es lo primero que tienes que revisar. ¿Con qué corazón estás dando? ¿Con qué corazón estás sembrando, devolviéndole a Dios lo que de por sí le pertenece a Él? ¿Con qué corazón lo estás haciendo? Esto es lo que importa para Dios, ¿no? Más bienaventurado es dar que recibir. Este es el espíritu real del Nuevo Testamento. Sigue hablando en el verso 27. Y se os contará de lo que Dios le ordenó a los levitas a través de Moisés, y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. Ofreceréis, volvamos a revisar eso, como dice en nuestro escrito, ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová. Esta es la enseñanza para los obreros. Pablo, teniendo el derecho a no trabajar en nada más que en el servicio espiritual, renunciaba a veces, en ocasiones, al derecho de no trabajar sino en lo espiritual. ¿Y qué hacía él? Trabajaba. ¿Qué hacía? Él fabricaba carpas. Entonces acá nos están diciendo esto, ¿no? Pablo renunciaba al derecho, pues en ocasiones trabajaba para tener para él y para apoyar a los que están en el ministerio con él. Este es el espíritu correcto para servir al Señor. O sea, aquí nos está mostrando que en el Antiguo Testamento los levitas tomaban el diezmo de los diezmos que recibían para entregarlos a quienes, a Aarón y a sus hijos. Eso en el Nuevo Testamento, ¿cómo se lee? Que nosotros los levitas, los que recibimos diezmos, debemos apartar la 10ª parte de lo que recibimos y con esa 10ª parte debemos estar atentos primeramente a apoyar a otros hombres que no están en la misma congregación nuestra, pero que están empezando o están en sus primeros tiempos de ministerio sirviendo a Dios, empujando el reino de Dios y no tienen lo suficiente. Porque ellos hasta ahora están sembrando. Recuerde que para uno poder disfrutar del fruto, primero hay que trabajar, primero hay que sembrar, primero hay que esperar un tiempo para que lo sembrado empiece a producir. Entonces, cuando esos hombres están solo en esa primera etapa y es escaso lo que pueden recibir de las mismas ovejas, entonces, ¿qué hay que hacer? Nosotros que somos levitas, que estamos sirviendo a Dios también de tiempo completo, debemos estar mirando por esos compañeros, ¿cierto?, que están empezando y debemos distribuir nuestros diezmos entre ellos, darles ese apoyo para que ellos puedan continuar haciendo la obra hasta que llegue el día en que estén cosechando frutos de lo que han sembrado en sus congregaciones. ¿Suena bien? Poderoso. Poderoso. Entonces, a ver, si yo estoy frente a un líder en una iglesia y veo o sé que este hombre no está dando el diezmo de sus diezmos a otras personas que están comenzando, que están en los primeros años de su ministerio, pues yo debo cuestionarme. O sea, a ver, aquí no tengo el ejemplo que yo debo seguir. Aquí hay algo que no le está dando gloria a Dios. Aquí me están enseñando algo doctrinal que la misma persona que lo enseña no lo obedece. Recuerden que Jesús dijo, está en el Evangelio de Juan, por allá en capítulos 14, 15, busque la cita. Él dijo, si ustedes obedecen lo que yo les digo, las personas a las que ustedes les hablen lo que yo les digo, también obedecerán. Pero si ustedes no obedecen lo que yo digo, cuando ustedes les hablen a las otras personas, aunque les digan lo que es la verdad, como ustedes no obedecen, ellos tampoco obedecerán. La obediencia del hombre que esté frente a ti, ministrándote como siervo de Dios, influye en tu obediencia o influye en tu desobediencia. ¿Te puedes dar cuenta de ello? ¿Por qué razón? Porque nosotros al estar frente a otras personas, impartimos el espíritu que hay dentro de nosotros. Si en mí hay un espíritu de obediencia por amor a Dios, eso es lo que imparto cuando estoy presente ante ustedes.
Pero si en mí lo que hay en mi interior es un espíritu de desobediencia a lo que conozco de Dios, pues ese espíritu de desobediencia, aunque conozca la verdad de Dios aquí en la cabeza, ese espíritu de desobediencia lo estoy impartiendo a ustedes. ¿Será crítico entonces cómo funciona el hombre que usted tiene al frente, liderándole espiritualmente, diciendo su guía espiritual? Ahora, volvamos al primer guía que hay, el padre de familia. Si yo estoy honrando a mis padres y mis hijos me ven y mis hijos saben que yo honro a mis padres, que parte de lo que Dios me da en tiempo, en conocimiento, en tiempo libre, en dinero, en bienes, yo estoy participando a mis padres, recompensándolos, como dice la Escritura. Que lo primero que tenemos que aprender los seres humanos es a recompensar a nuestros padres. No dice a darles cuando estén necesitados. Yo no estoy hablando de necesidad en los padres. Dios está hablando de algo mucho antes que necesidades. Dios está diciendo lo primero que tiene que aprender cada ser humano es recompensar a sus padres y abuelos. Entonces, si mis hijos me ven a mí, que tengo papá y mamá y tengo abuelos, estoy recompensándolos. Observen y que muestre el corazón. No estoy pensando en la cantidad, a lo mejor tienes una cantidad muy poca, pero tú estás sembrando. Tú estás sembrando. Y mis hijos ven esa obediencia y ese corazón, ellos van a ser influenciados por ello. Van a obedecer como tú obedeces. Por eso es que uno en la vejez simplemente empieza a recoger cosechas. En la vejez a lo mejor ya no tiene todo el brío y la fuerza para estar sembrando, digámoslo de alguna manera. Pero en la vejez usted está recogiendo lo que sembró cuando tuvo mucha fuerza y mucho brío. ¿Qué vas a recoger? De eso es lo que nos está hablando Dios. Y está diciendo, la ley es la misma para los levitas y para el pueblo. Simplemente que a los levitas les estoy pidiendo algo que no es para el pueblo, específicamente. Deben compartir con sus compañeros de ministerio, los que están fuera de su congregación, a los que están comenzando y que hasta ahora están sembrando, porque no van a cosechar de un día para otro. Pueden demorar a lo mejor años sembrando para lograr cosechar. En mi experiencia les puedo decir, hubo oportunidades en las que yo creo que hubo alrededor de 20, 25 años en que sembré, sin cosechar absolutamente nada. Pero Dios es fiel, porque la cosecha ha venido. La cosecha ha venido. Y mi situación financiera es diferente, porque Dios es fiel a su palabra. Entonces, quiero animarles a que se revisen claramente, porque esto es muy importante lo que estamos viendo en este día, pero muy importante. Watchman Nee, uno de los grandes hombres pues, del cristianismo en este siglo y en el pasado, un gran escritor y un gran maestro de la palabra. He leído varios de sus libros y han sido de gran edificación para mí. Pero este hombre dijo, Dios no tiene ningún uso para un obrero sin fe. No tiene ningún uso para un obrero sin fe. Un obrero sin fe no está en la nómina de Dios. No va a estar en la nómina de Dios. De igual manera, él dijo lo siguiente, ni para una iglesia sin amor. Si en una iglesia no hay amor para con Dios, Dios no la va a usar para nada. Para nada. Entonces, mire lo interesante. ¿Cómo estamos? Por eso el Señor dice, ustedes han dejado el primer amor, vuelvan al primer amor. Vuelvan al primer amor. Vuelvan nuevamente a ser encendidos en sus corazones. Vamos a ver adelante. Él va a decir, sean un altar encendido. Y hoy vamos a revisar un poco de qué es un verdadero altar. Entonces, vamos bien. Va a ser una noche espectacular. Muy bien. Si el obrero quiere ser usado, debe tener fe. Si la iglesia quiere ser usada, debe tener amor. Obreros sin fe e iglesias sin amor son inútiles para Dios. Inútiles para Dios. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová, de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Y les dirás, cuando ofreciereis lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar. O sea, Dios tiene en cuenta esta ofrenda y la recibe siempre y cuando se ofrezca lo mejor. Y comienza lo mejor ¿con qué? Con la actitud. Una actitud agradecida. Una actitud de sea mucho, sea poco, gracias Señor, y gracias por tener hermanos que son compañeros de ministerio en los que yo puedo sembrar. Déjame ver en ellos cuáles son la mejor tierra. Quiero sembrar en la mejor tierra, amado Dios, porque te amo
y porque son hombres que van a producir fruto para el reino de Dios. Están sembrando, como yo tuve tiempo de siembra en que no tenía una provisión suficiente. Pero aquí hay compañeros que estamos por amor a ti, entendiendo cómo son tus finanzas y tomando los diezmos de los diezmos, ¿cierto? Para sembrarlos en ellos y que ellos puedan continuar y estén sostenidos para estar empujando el reino de Dios hasta que llegue el día en que haya un fruto y ellos a su vez entonces estarán sembrando en otros. ¿Qué sucede? Muchas veces se da codicia en la casa de Dios. En esta jornada Dios enseña a los obreros que han de ser los primeros en manifestar generosidad para ser ejemplo. Es decir, antes de nosotros de hablar, yo diría de diezmos, en fin, sería bueno hablar de diezmo, ¿no? O sea, como empecemos por la cabeza para entender cómo es que debe funcionar el resto del cuerpo. Pero a veces, fíjense, nos toca es oír esto después de haber oído tantas enseñanzas, algunas distorsionadas sobre diezmos, cuando no hemos visto el modelo correcto en el diezmo de diezmos, en los levitas mismos. Es desagradable que los siervos de Dios insistan en su derecho a los diezmos para que se les dé. Es desagradable. No sé si a ti te agrada. A mí no me agrada. Y fui oveja también por 7 años. Pero sí es desagradable entrar a un sitio donde todo es pedir y pedir y pedir dinero, ¿no? Es desagradable. Eso no significa que uno esté en rebeldía. No significa que uno sea carnal. Dios dice, eso es desagradable. Eso no es digno de Dios. Eso no es digno de un verdadero hombre de Dios. No es digno, amados. Y no estoy juzgando. Oremos. Oremos porque todos los siervos de Dios tengan un corazón generoso y tengan un andar en el Espíritu y puedan sembrar de tal manera del diezmo de diezmo que tengan frutos sobreabundantes y que sean un ejemplo para la congregación y que la abundancia de fruto no sea para vivir en lujos o en derroches. De nada es eso. Dios no es lo que está mostrando. Simplemente que en la medida que tenemos más frutos podremos sembrar más y en muchos más. Siempre el reino es un reino en el cual todo se enmarca bajo la ley de siembra y cosecha. Dios no acepta el desperdicio. Dios aborrece el desperdicio. Ojo con eso. Dios aborrece el desperdiciar. El tomar del fruto abundante que Dios me dé, como levita, para estar en derroche, en lujos que no tienen sentido, es sencillamente algo que no glorifica a Dios. Y es un desperdicio. Jesús mostró, ¿no? Jesús dijo, si hay una oveja perdida, yo dejo las 99 que andan en el rebaño y me voy por la perdida. O sea, él dijo, ni una se va a desperdiciar, ni una. Él dijo, yo le di a un hombre una mina, a otro le di 5 minas, a otro le di 10 minas. El de 10 dijo, Señor, me diste 10, con estas no desperdicié el don y el talento que tú me diste. Yo puse a funcionar esa mina, ese don, ese talento, y produje otros 10, de manera que 10 que me diste más 10 que gané, aquí tienes tus 20, son tuyos. El de 5 dijo, Señor, me diste 5, las puse a producir, no desperdicié el don que tú pusiste en mí para los negocios, para hacer tal actividad, con tal don que me diste, y produje otras 5, de modo que 5 que me diste más 5 que produje son 10, aquí están tus 10. Y al que le dio una dijo, yo sabía que eras un señor cruel, duro, y entonces dije, no puedo perder esta mina, porque este hombre, quién sabe qué va a hacer conmigo si no le entrego la mina. Entonces, ¿qué hice? Yo la enterré y la guardé en la tierra. Hoy vienes por ella, aquí tienes una mina. Y el Señor reprochó a este hombre y lo reprobó. ¿Por qué razón? Desperdició su talento y su don. Dios dio la alimentación a 5,000 hombres y dijo, recojan lo que sobró. Y recogieron 12 cestas de pan. Dios aborrece el desperdicio. Dios está siempre buscando que en lugar de desperdiciar estemos sembrando. Hay tanta necesidad, pero a veces perdemos el norte, perdemos el marco en el que debemos mantenernos. El marco es, si siembro abundantemente, yo cosecharé abundantemente, estaré asegurado, Dios estará bendiciéndome. Pero si yo dejo de sembrar o siembro escasamente, no esperes que Dios va a hacer un milagro para estallarte en la bendición. No es lo que la palabra dice. Muchos están esperando un milagro de esos, pero no han mirado cómo está su generosidad y cómo están sus siembras. Es desagradable que los siervos de Dios insistan, ¿cierto?
en su derecho a los diezmos para que se les dé. Esto no procede de Dios, es avaricia y codicia. A cambio, los obreros deben honrar a Dios dando a otros obreros, como hizo Pablo. Opa, ahí aparece el Nuevo Testamento. ¿Cómo fue que en el Nuevo Testamento aplicaron eso? Entonces vamos a verlo, porque diremos, bueno, estamos entendiendo del Antiguo algunos apartes, pero a ver, ¿y en el Nuevo cómo se aplica eso? Porque estamos en el Nuevo Testamento, como dicen algunos, ¿no? Estamos en el Nuevo Testamento, pero totalmente maravillados de cómo en el Antiguo también está el Señor Jesucristo. Y cuando miramos el Antiguo Testamento para ver y tomar la revelación que hay de Cristo en el Antiguo, estamos dándole un uso legítimo al Antiguo Testamento y a la ley que está en el Antiguo. Primera lección, tercera de Juan, un versículo que todos lo usamos de una manera, yo creo, no directa, y vas a entender hoy por qué. Dice acá, el anciano, es el saludo que está dándole Juan, ¿a quién? A Gallo. Entonces, el anciano, ese es el apóstol Juan, le está hablando a Gallo en esa epístola, en esa carta. Juan le está hablando a sus cooperadores. Gallo era un cooperador. Gallo era llamado hospedador de la iglesia, bien conocido por su generosidad en aquella región. Juan le escribe lo siguiente, 2 puntos. El anciano a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Uno diría, ¿en qué verdad? Dios nos lo va a mostrar ahora más adelante. Amado, le dice Juan a Gallo, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. ¿Cuál verdad? Vamos a verla adelante. De cómo andas en la verdad. ¿Cuál verdad? Vamos a verla. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos, hablando un padre de la iglesia, nos está hablando a ti y a mí, porque Dios quiere que pasemos de bebés a ser jóvenes y de ser jóvenes en el espíritu seamos padres y de padres pasemos a ser abuelos espirituales, o sea, seamos ancianos. Él está diciendo, ¿no? No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Cuál verdad? Sigue la pregunta. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. ¿Cuál verdad? Entonces, miren que ese versículo lo hemos usado del uno al otro para decirle, deseo, oro que tengas salud y que tengas abundancia de bienes, así como prospera tu alma. Oro para que Dios prospere tu alma, ¿cierto? Es lo que decimos, ¿cierto? Porque deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. ¿Sí? Qué bueno. ¿A quién está hablando? A un hombre que era un levita. Un levita que sembraba en otros. Eran gente que no eran de su congregación. Eran otros incluso que pasaban por esa ciudad, que estaban llevando a cabo lo que Dios les hubiera puesto a hacer en esa ciudad y en la iglesia de esa ciudad. O sea, era un hombre que compartía con sus compañeros levitas, incluso algunos que ni conocían. Entonces, mire lo que está sucediendo. Primeramente, toda esta promesa de amado, ¿cierto? Deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas algo así como prospera tu alma. Eso es para un levita inicialmente que está andando de acuerdo a Dios, de acuerdo a las finanzas del reino de Dios, con un corazón recto, limpio, sin codicia, sin avaricia. Interesante. La prosperidad que Juan pronuncia sobre Gallo en el verso 2 viene como resultado de la generosidad y servicio de Gallo. En la medida que Dios trata nuestra alma, nos podrá confiar más cosas para ayudar y para servir. La verdad a la que se refiere Juan en el verso 3 no era la verdad doctrinal, sino su manera de vivir. O sea, ¿qué es lo que está diciendo aquí Juan a Gallo? Juan, me gozo de que mis hijos anden en la verdad. O sea, lo que está diciendo es, me gozo de que mis hijos tengan esa manera de vivir, sembrando. Si es levita, sembrando en otros levitas. Si es una persona oveja, sembrando en su iglesia lo que Dios le ha pedido que siembre y sembrando en las necesidades de otros. El mismo modelo, el mismo principio, la misma ley, aplicada quizá solo en diferentes campos,
¿Por qué? Por la responsabilidad que se tiene en esos diferentes campos. No es más, pero la ley es la misma, el principio es el mismo. Ley de siembra y cosecha. En la medida que Dios trata nuestra alma, que seamos libres, que amemos más a Dios, nos podrá confiar más cosas para ayudar y para servir. La verdad a la que refiere Juan en verso 3 no era la verdad doctrinal, sino su manera de vivir, de cómo andas en la verdad. No se refiere a cómo repites el credo, sino de cómo se anda haciendo realidad esa verdad. Los versos 4 al 8 muestran que los obreros hemos de ser hospedadores. Debemos aprender a cooperarnos primeramente entre nosotros mismos. Aunque Dios es el dueño de toda riqueza, Dios valora lo que se le devuelve con buena voluntad. Ojo, es con buena voluntad, con amor a Dios y a los otros hermanos que están trabajando, empezando a trabajar en el ministerio. Y recuerden, comenzar no quiere decir que sea que hace 2 meses empezó, a lo mejor lleva 3, 4, 5 años. Ahí está el hombre perseverando, buscando a Dios, sembrando lo que Dios le ha dado. Y habrá otros que estamos ayudándole, que vivimos las etapas que él está viviendo ahora, pero cuenta respuesta de Dios en la generosidad de sus compañeros de oficio. Entonces aquí ahora sí viene algo muy importante, tremendamente importante, y es el altar y la ofrenda. Nosotros somos sacerdotes, y un sacerdote tiene que ver con el altar, y la ofrenda tiene que ver con ese altar. Las ofrendas tienen que ver con el altar. Entonces, para profundizar en lo dicho en el verso 8 de Tercera de Juan, ¿cierto? Que acabamos de leer. Miremos Mateo 23, del 16 al 18. Mateo 23, de 16 a 18. ¿Qué dice la Escritura? Jesús está hablando a los fariseos y les dice lo siguiente. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Vuelvo a leer estos versos 20, 21 y 22. A ver, atentos, por favor. Sacúdanse si están intentando dormir. No es el tiempo. Ya casi terminamos. Verso 20. Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él, sobre el altar. Y el que jura por el templo, jura por él, jura por el templo y por lo que habita el templo. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios. ¿Por qué? Porque el cielo contiene el trono de Dios. Y por aquel que está sentado en él. Miren lo tremendo que está aquí explicando Jesús. Vemos en los versos anteriores que para los fariseos lo valioso eran la ofrenda y el oro. La ofrenda era un animal o un pedazo de animal, ¿cierto? O era dinero, o eran cosechas. El oro, que alguien iba a dar una ofrenda monetaria. Vemos en los versos anteriores que para los fariseos lo valioso eran la ofrenda y el oro, no el templo ni el altar. Pero el Señor dice que el altar es mayor que la ofrenda porque el altar es el que santifica la ofrenda. El altar es el que santifica la ofrenda. Nuestro dinero que llevamos hoy en día, que damos a los pobres, a los necesitados, el diezmo que damos a viudas, huérfanos, extranjeros, el diezmo que apartamos para celebrar las festividades del Señor como Él establece, el diezmo que llevamos a la congregación, al templo, para los levitas, todos esos bienes son santificados, ¿cierto? Por el altar. Son santificados por el altar. Por eso es que para santificar eso nosotros necesitamos congregarnos. Y por eso es que en la congregación se ha de orar por lo que nosotros llevamos, llámese diezmos, ofrendas, ¿cierto? Lo que hemos apartado para el pobre, para el necesitado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque allí en el templo donde nos reunimos, ese templo es un altar.
debe ser un altar. Ahora la pregunta es, ¿qué es un altar? El altar es la consagración. Altar es la consagración. Y esta consagración es la que Dios valora. Lo que se consagra es lo que Dios considera su verdadera porción. Entonces nosotros debemos consagrar a Dios eso. El consagrar es una decisión, es una actitud que tomamos. Es decirle al Señor, Señor, he aquí, hoy he venido, cada uno de mis hermanos es un altar encendido, porque aquí yo conozco, pues, tengo un líder, un guía espiritual que vive consagrado a Dios. Tengo un hombre que ha levantado un altar dentro de su corazón. Tengo hermanos que igualmente han levantado un altar en su corazón. ¿Cómo se levanta un altar dentro del corazón de una persona? 3 elementos que muestra el Señor en Mateo 6 y 7. El primer elemento es, un altar se levanta allí donde está la presencia de Dios. Ustedes ven en los patriarcas, ellos allí donde había un sitio donde se manifestaba la presencia de Dios, ¿qué hacían ellos? Levantaban un altar. Entonces, un altar primero requiere de la presencia de Dios. Cuando usted va a una congregación donde hay un guía espiritual que realmente ha levantado en su propia vida un altar para Dios, y en esas reuniones ustedes sienten, perciben la presencia de Dios, pues en ese sitio hay que levantar un altar, porque allí está la presencia de Dios. Dios se manifiesta allí. Entonces te pregunto, ¿la congregación a donde vas percibe la presencia de Dios? ¿Percibes cuando en una reunión está la presencia y en otra en la que no está la presencia? Porque si la presencia de Dios se manifiesta allí, hay que levantar un altar. ¿Y cómo se levanta el altar? Primero, en un altar nosotros damos, llevamos nuestras ofrendas, porque el altar es la consagración. Allí es a donde nosotros consagramos nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Allí los consagramos. Fíjense que no es lo mismo sencillamente tomar tu celular, ¿cierto? Y coger clic, 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 clic y hacer la transferencia directamente, no sé, a un pobre, a un necesitado, a una viuda, a un huérfano. La pregunta es, ¿consagraste allá en el lugar donde se levanta un altar, consagraste lo que llevas y entregas a Dios, lo que le devuelves a Él? Porque si no, entonces eliminemos las congregaciones. Y digamos aquí virtuales. Pero ese no es el modelo que Dios estableció de la iglesia. Uno de los aspectos de la iglesia es que la iglesia es un altar. La reunión que llamamos masiva, general, es y debe ser un gran altar, porque ahí se reúnen altares pequeños. Ahí se reúne cada uno de los que estamos prendidos en nuestro corazón. Y estamos prendidos, y por eso al reunirnos todos, pues, es decir, si varios fuegos se juntan, pues el fuego va a ser mayor. Allí está Dios, la presencia de Dios está corporativamente, grande en toda su plenitud. Y entonces nosotros vamos allí ¿a qué? A consagrar lo que le estamos devolviendo a Dios. ¿Y por qué hay que consagrarlo? Porque al consagrarlo lo santificamos. Santificarlo significa que ese dinero se vuelve santo. Esa ofrenda se vuelve santa. Y entonces la puede recibir un Dios que es santo. Un Dios santo no puede recibir lo que no hemos santificado. Y el altar santifica, es algo que Dios establece. Esto no es una cuestión de que lo estableció hombres o el último gurú, pues, en revelación. No, 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 no. Lo que pasa es que nosotros no hemos tenido el sentido y Dios está empezando a darnos un sentido mucho más completo de iglesia. Un sentido más completo y más profundo de cómo son las finanzas de una verdadera iglesia. Y Dios se ha propuesto en que la iglesia actual esté cambiando en todo lugar y en toda nación. Por eso está abriendo estos elementos ante nuestros ojos. Entonces, mis diezmos y ofrendas los llevo allí donde está el altar, donde está la reunión general de todos mis hermanos que se congregan alrededor de la visión que Dios dio a esa congregación. Para eso Dios llamó a un determinado hombre que nos guíe espiritualmente. Y ese hombre tiene que estar viviendo como si fuera un altar encendido. Y él ayuda a que los demás aprendamos a levantar un altar, a que haya fuego en nuestro corazón. Entonces, allí es donde se consagran las cosas. Entonces, además de que allí es a donde llevamos lo que damos, lo que devolvemos a Dios,
para edificar allí y eso se mantenga como un altar, es necesario que sepamos que para estar en un altar es necesario también que tengamos el deseo y la disciplina de ayunar. Jesús dijo que nosotros deberíamos saber ayunar. No necesitamos decirle a los demás que estamos ayunando, pero si ayunamos, ¿con qué propósito? Con el propósito de afligir nuestra alma para eliminar tantas voces que puede tener nuestra alma y seamos más sensibles a la voz de Dios. Ahora, ayunar tiene que ver con afligir el cuerpo. No es ayunar celular, como algunos dicen. No, estoy ayunando televisión, estoy ayunando fútbol. Eso no es ayuno. Eso no es lo que Dios establece. Ayuno es ayuno. Ayuno es dejar de comer. Ayuno es afligir el cuerpo. ¿Para qué? Para que mi alma se vuelva sensible. Yo en ayuno lloro más fácil. Me quebranto fácil. Yo en ayuno oigo más fácil. Yo en ayuno percibo cosas en la palabra que no percibo quizá cuando estoy con el estómago lleno. De modo que para uno hacer de su vida un altar, necesita ser una persona que empieza a darle lugar al ayuno. Pregúntenle a Dios, oren acerca de lo que están oyendo esta noche. Y el tercer elemento para que haya un altar es, en un altar debe haber oración. Entonces, en un altar es en un lugar donde esté la presencia de Dios. Y el altar se forma, el altar se da cuando tú estás consagrándote tú también, no solo tus ofrendas en el altar, allí donde tú estás ayunando para ser más sensible a las cosas de Dios y finalmente donde estás orando. Dios dijo que su casa sería llamada casa de oración. Él no le dio otro título, Él no le dio otra función. La oración es fundamental en la reunión general que se tenga. Y entonces así estaremos edificando altares. Tu vida será un altar y cada uno de nosotros como un altar pequeño nos reunimos y entonces hay un gran altar, hay un gran fuego de Dios y allí hay consagración. Y allí consagramos lo que nosotros estamos deseando que Dios reciba para que Él se continúe manifestando. Bien importante. Entonces lo que se consagra es lo que Dios considera su verdadera porción. Antes de entregarlo a quien fuere, hay que consagrarlo. Y para consagrarlo debemos estar en el templo. Y recuerden que nosotros no podemos llevar ninguna ofrenda a Dios a menos que haya un sacerdote intermediario. Nosotros tenemos un sumo sacerdote que es Cristo Jesús. Y allí en medio de la gran reunión está su presencia. El Señor dijo, allí donde dos o más se reúnen en mi nombre, allí estaré en medio de vosotros. O sea, la presencia de Él está allá. Y Él toma lo que le ofrendamos, le consagramos a Dios, diezmos y ofrendas, necesitados, etcétera, que tenemos allí. El Señor toma la ofrenda que queremos consagrar y Jesús mismo como sumo sacerdote se la presenta al Padre. Nosotros no podemos llegar directamente al Padre a ofrecerle. Necesitamos siempre nuestro sumo sacerdote. Siempre tendrá que existir Él como sacerdote entre nosotros y el Padre Celestial. Pero hemos omitido eso. Entonces simplemente a lo mejor damos. Y ya, sí, que yo no estoy divinamente. A ver, cuidado, hay algo que estás olvidando. Lo consagraste y tú no lo puedes consagrar directamente. Tú llevas el deseo y tomas la decisión de consagrarlo y se lo entregas al Señor Jesucristo, tu sumo sacerdote, y Él es quien lo purifica, lo limpia y lo presenta al Padre Celestial para que sea aceptado por el Padre Celestial. Les comenté que había mucho que aprender y anhelo que esto sea también motivo de mucha oración. Me gustaría, de verdad, vernos inquietos, que nos estamos moviendo, que al menos tenemos preguntas para Dios. En humildad, no vamos a estar diciendo a Dios, no, yo no creo en eso, no vamos a rechazar a Dios, ni vamos a pelear con Dios. No, la humildad es sencillamente decir, Señor, no lo entiendo, pero explícame. Yo quiero andar en amor contigo. Dame entendimiento, no lo tengo, Señor. Entonces no peleé conmigo, no peleé con lo que estás oyendo. Busca al Señor y pídele que te ayude. Él lo va a hacer. Al que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. No lo olvidemos.
Al consagrar a Dios lo que le devolvemos, lo santificamos. Y nuestro Dios santo puede recibirlo como de Él. El Padre no puede recibir algo que no sea santo, algo que no ha sido santificado. Sigamos. Volvamos al verso 8. Volvamos al verso 8 de tercera. Nosotros pues debemos, es decir, nosotros sabemos en qué estamos, es lo que Juan le quiere decir a Gallo. Nosotros pues debemos, no, es como si Juan le estuviera diciendo a Gallo, nosotros pues que sí sabemos en qué estamos, ¿cierto? ¿Quiénes somos nosotros? Los ministros, sean apóstoles, ancianos, colaboradores, etcétera. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. ¿Cuáles personas? Aquellos que están como levitas, como sacerdotes, que están comenzando sus ministerios y que no pertenecen a la congregación donde estamos. Debemos acoger a esas personas para que cooperemos con la verdad. Ya dijimos cuál es la verdad. Estar dando, estar sembrando en ellos, siendo generosos con ellos, entendiendo que están comenzando su ministerio, que están sembrando y aún no es tiempo de cosecha para ellos, pero necesitan comer. Tienen familias que alimentar, tienen colegios que pagar, tienen que pagar servicios, necesitan un techo, necesitan pagar arriendo, necesitan vestir. Acoger a los hermanos que salen por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Cuando uno va a servir al Señor, pues uno sabe de entrada que no va a estar pues pidiendo limosna de los demás para poder hacer la obra. Si estoy sirviendo a Dios, Dios va a cuidar de mí. ¿Y cómo cuida de mí? Mientras no viene el fruto suficiente a través de otros levitas, otros sacerdotes que han madurado y que saben andar en la verdad de la ley de siembra y cosecha. Hermanos que no buscan el dinero, que no son vividores, sino que actúan con altruismo, con nobleza, con pureza de corazón y pureza de intereses. Al acogerlos, no estamos colaborando solo con ellos, sino cooperando con la verdad. Esta ha de ser una meta que se ponen los obreros entre sí. Y esa meta que se ponen los obreros es la que ustedes como ovejas deben tomar también. El modelo, ellos están modelando lo que debe ser también tu vida financiera. Lo que los levitas daban a los hijos de Aarón, nosotros los siervos en el Nuevo Testamento, hoy lo damos a los ancianos. Pablo decía en 1 Timoteo, verso 17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Estos ancianos del verso 17 deben acordarse de los obreros que no son locales sino itinerantes, como lo era Pablo. Los filipenses apoyaron a Pablo teniendo cuidado de él en otros lugares. Los obreros deben aprender a compartir entre ellos lo que el Señor les da con alegría porque es consagrado al Señor. Después de que ellos lo aprendan, lo deben enseñar al pueblo. Observen eso. Primero, ellos tienen que aprender y ser ejemplo. Luego lo enseñan al pueblo. El pueblo no dará si los obreros mismos no dan. En la carta de Pablo a Tito, capítulo 3, en los versos 13 y 14, vemos que entre ellos dos, entre Pablo y Tito, ¿cierto? Ya practicaban el apoyo mutuo. Tito ha de quedarse en Creta y, entre otras cosas, le encomienda a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros. Mire, después de que los levitas están haciéndolo, Tito lo está haciendo con Zenas, intérprete de la ley, con Apolos, ¿cierto? Ahora sí, enséñenlo. Y que aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. ¿Quieres fruto abundante financiero en tu vida? Siembra con amor y por amor a Dios. ¿Qué es encaminar a una persona? Es la palabra griega propempo. Significa literalmente enviar hacia adelante, en el sentido de equiparle de las cosas necesarias para ello. Qué bueno que uno pueda enviar, empujar hacia adelante a un hombre que está relativamente nuevo, empezando a hacer ministerio, a unirse a aquellos que están empujando el reino de Dios. Qué bueno poderlos enviar hacia adelante. ¿Cómo? Equipándolos con las cosas necesarias para que puedan seguir haciendo la labor del reino. Que nada les falte, también se traduce como es digno de Dios.
Es digno de Dios que nosotros apoyemos a esas personas con el diezmo del diezmo y seamos un ejemplo para las ovejas en cuanto a la generosidad. Pero no solo tenemos que apoyarles, suplirles, sino dice con solicitud. ¿Qué significa solicitud? Significa una voluntad dispuesta, prontitud, ponerse en el lugar de la persona que necesita. Si nos demoramos, hacemos pasar a apretura a quien debiéramos proveer. No, si Dios nos pone en el corazón, hagámoslo cuanto antes. Este encaminar debe manifestarse primero en Tito y luego sí le dice en el verso 14, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad para que no sean sin fruto. La iglesia debe aprender a llevar fruto y para ello se requiere que los obreros les den ejemplo. A Dios le preocupa que los corazones de sus ministros se vuelvan pedigüeños, mendigos, y es por eso que les ordena que también ofrenden y cuando den lo mejor lo va a considerar como si hubieran hecho una verdadera ofrenda. Una vez que aprendemos cómo llevar fruto, Dios no se va a mover por nuestras necesidades, sino por nuestras siembras. Amados, si ustedes se llevan esto en el corazón hoy, la ganamos esta noche. Una vez que aprendemos que hay que sembrar para llevar fruto, una vez que aprendemos eso, entendemos que Dios no se va a mover por nuestra necesidad. Dios se mueve hacia nosotros y por nosotros cuando Él ve nuestras siembras. Conclusión, Dios es un Dios de siembra y cosecha. Dios no se mueve porque te vea necesitado. Yo puedo estar clamando y llorando allá ante Dios. Quizá lo has hecho por mucho tiempo hasta hoy en esta reunión. Y la respuesta que Dios tiene para ti es, no clames más, no llores más, no supliques más, siembra, siembra. ¿Tienes solo un grano? Siembra un grano. Solo tiene 10,000 pesos. Mira cómo lo siembra. Pregúnteme, yo le digo a quién le siembra. Siembre $1. Siembrele a una mamá, a un papá, para un taxi. Siembre de 10,000 pesos. Pero comienza a sembrar. Y Dios te va a decir, no quiero moverme, no lo voy a hacer por tus necesidades. Yo no soy un Dios, dijéramos, de mendigos. Yo soy un Dios de gente que siembra. Y es gente a la que le doy semilla. Y es gente a la que le doy tierra. Dios dijo, nunca faltarán entre ustedes los pobres, nunca faltarán los necesitados. O sea, Dios dice, siempre tendrán tierra donde sembrar. Y si yo les doy pan, no se lo coman todo. Dejen algo como semilla. Aquí en mi casa, cuando oramos por los alimentos, yo con frecuencia estoy diciendo, Padre, gracias por darnos los alimentos. Tú eres un Dios que da pan al que come y semilla al que siembra. Aquí comemos y nos está dando pan. Bendito seas. Pero Señor, danos semilla, que no dejemos de sembrar. Y danos, que percibamos, que seamos sensibles a los que estén necesitados, a los que ponen cerca a nosotros, Señor. Danos pan y danos semilla. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios que está solamente allá atendiendo mendigos. Al trono de Dios van hijos. Al trono de Dios van hombres que son herederos. Van hombres que tienen la sabiduría y la mente de Dios. Y la mente de Dios es sembrar para cosechar. Porque Él multiplica, es en las siembras. Usted siembra un grano, Dios lo multiplica y te da una mata de mazorca con 500 granos. ¿Dónde multiplicó Dios? En el maíz que sembraste. La ley de multiplicación está es en lo que tú siembras. Pero no habrá multiplicación si tú no siembras nada. Esto tiene que cambiar nuestra mente, amados. Yo no sé cómo estés, cómo estemos. Yo anhelo que el Espíritu Santo esté hoy realmente hablándonos. Entonces veamos lo que el Señor enseñó en Mateo 7 y este es el cierre. Mateo 7:7, el Señor dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. Y nosotros hemos leído hasta ahí y decimos, wow, hay que pedir y vamos. Entonces nos volvemos personas que nuestra oración es como queriendo torcerle el brazo a Dios para que Él haga realidad estos dos versículos. Vamos a ver que de eso no se trata. De eso no se trata. Y Dios está hablando de este principio a quienes, no a niños espirituales. A los niños espirituales quizá simplemente lloraban y él nos dio, pero no podemos seguir siendo bebés toda la vida. Si queremos ser gente madura, tenemos que
enmarcarnos en la ley de siembra y cosecha. Nuestra mente tiene que quedar enmarcada en la ley de siembra y cosecha. Las finanzas tienen que estar enmarcadas en la ley de siembra y cosecha. Ya no somos bebés que simplemente con abrir la boca y pegar un chillido, el papá viene y nos pone el tetero en la boca. No, eso no es Dios. En un primer tiempo hay tiempo para ser bebé, pero Dios no va a permitir que te quedes bebé toda la vida. Luego dice aquí en el verso 9, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Hasta ahí decimos, wow, pero es que mira, aquí dice que Dios es bueno. Dios dice aquí que simplemente pidamos. No, no dice simplemente eso, lee el último verso, porque es como el cierre de todas las condiciones para que todo esto se haga realidad. Enseguida él dice, así que, o sea que, así que de acuerdo a lo anterior, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Qué es lo que quiere decir este versículo? Hagan con los demás lo que quieren que haga con ustedes. ¿Qué es lo que está diciendo? Siembren en los demás para que ustedes recojan. El primer hombre que tuve como guía espiritual hace 45 años era un profeta, ya murió. Y la unción que ese hombre tuvo durante ese tiempo primeros, a menos mientras estuvimos a su lado, era realmente de Dios, impresionante. Me acuerdo mucho que empezando nuestra vida cristiana, yo era un bebé espiritual con 5 hijos, una familia grande. Había necesidades económicas. Mi trabajo no alcanzaba a suplir todas las necesidades que tenía una familia con 5 muchachos todos estudiando. Y nunca olvido, este hombre sabía de nuestras necesidades. Y llegó un día a nuestro apartamento. Nos saludó, muy amoroso como siempre. Dijo, Gonzalo, quiero que me regales un vaso con agua. Le dije, claro que sí, con gusto. Fui y le serví un vaso de agua a la nevera y se lo traje. Se lo tomó. Me dijo, gracias, Gonzalo. Vine por ese vaso de agua, porque Dios dice que si tú a uno de nosotros que somos sus discípulos nos das un vaso con agua, no quedarás sin recompensa. Yo estoy buscando recompensas para ti. Ese hombre aquí fue a la casa. Él no me dio doctrina. Él fue a decirme, Gonza, Dios dice que soy tierra buena, porque soy un discípulo del Señor y vengo como discípulo. Y te estoy pidiendo, dame un vaso con agua. Yo soy tierra buena, siembra en mí un vaso con agua, siembra algo en mí para que Dios escuche tu oración, porque Dios se mueve por tu siembra, siembra en mí al menos un vaso con agua, quizá no tienes un peso en el bolsillo, pero si tienes un vaso con agua, dame un vaso con agua, siembra algo en mi vida para que tu oración sea respondida, porque Dios se mueve no por tu necesidad, sino por tus siembras. Eso es tan poderoso que realmente merece un silencio. Y merece que los ojos se nos llenen de lágrimas. Merece que pensemos, tantos años que he vivido en escasez, sin nunca mirar cómo era mi sembrar, sin nunca ver el poder que Dios dio a la ley de siembra y cosecha, sin nunca interesarme en qué es buena tierra, qué es semilla. Pensé que era simplemente pedir como un bebé. No, Dios está hablando a hombres, jornada 24, que ya estamos preparándonos para ser papás de otros, espiritualmente. Un hombre maduro en el Señor, en el Espíritu, conoce esta ley y vive en esa ley. Al menos ora por otro que está igual o peor que tú. Dígale a Dios, Dios, hoy no vengo por nada para mí, pero te vengo a pedir, Señor, suple a aquel hombre de Dios. Déjame al menos sembrar oración por ese hombre, pedir misericordia para ese hombre, Señor, porque yo quiero que tengas de mi misericordia. Dale sabiduría para que salga de la escasez, oh Dios, porque yo necesito esa sabiduría. Pero haga algo por otro. Siembre por otro, siembre en otro. No importa que sea un grano. Dios dice que no menospreciemos el día de las pequeñeces. Cuando yo empecé mi caminar con el Señor, en esa época, si alguien me ponía en mi mano por puro regalo 2,000 pesos para un bus, yo apartaba los 200 que le iba a consagrar al Señor en la siguiente reunión del siguiente domingo en el templo donde me reunía. Dios puso en mi corazón a hacer las cosas.
Y cualquiera diría, 200 pesos, Gonzalo, con eso no compras ni un pan. Pero era una semilla. Dios dice que el reino de los cielos es como si sembráramos una semilla del tamaño de un grano de mostaza. Una semilla de mostaza tiene el tamaño de una cabeza de un alfiler. Es algo minúsculo, pero se siembra. Y Dios, con su poder, hace que crezca un árbol de 2, 3 metros de altura, que le da sombra a las aves del cielo. No permitas que el orgullo te impida sembrar lo más mínimo posible que tú puedes. Rompe la maldición y la escasez. Rompe la pobreza, sembrando con amor para honrar a Dios. Sirviendo a Dios voluntariamente. Dios dice en Malaquías, si soy padre, ¿dónde está mi honra? Pregunta, ¿qué es honra? Sí, Él es mi padre, yo lo llamo Padre nuestro, pero ¿qué es honrar a Dios? Y Dios te respondería, honrarme es que tú me sirvas voluntariamente, no por conveniencia, no por interés. Sírveme voluntariamente, obedéceme voluntariamente, no esperando ni siquiera el fruto. Honremos a Dios y salgamos de la niñez y salgamos de una juventud también todavía muy cercana a la niñez. Salgamos de la adolescencia espiritual y volvámonos gente madura. Volvámonos gente que cree en Dios. Eso es lo que hace que no nos deslicemos de vivir por fe. Cuando usted ha sembrado, usted tiene fe que Dios devuelve. Dios dice que el que da al pobre, no dice que el que presta al pobre, que Dios nunca ha pedido que prestamos al pobre. Dios no dice eso en la palabra. Dios dice, el que da al pobre, le presta a Dios y Dios le devuelve con intereses crecidos. ¿Es la misma ley de siembra y cosecha? Siembre, que Dios es el Dios de siembra y cosecha. Dios se goza cuando el ser humano siembra. Estamos entrando en su reino, donde Él multiplica al 30, al 60, al 100 por uno. Pero entre en el reino, entre en las finanzas del reino. ¿Cómo se entra en las finanzas del reino? Sembrando, sembrando, sembrando. Y aún la oración es respondida, es con base a las siembras, no con base a las lágrimas y al tiempo que llevas rogándole a Dios. Dios quiere hijos adultos. Dios quiere gente seria al lado de Él. Gente a la que Él pueda bendecir, más allá de lo que hemos pedido y entendido. ¿Por qué? Porque hemos sembrado. Amén. Vamos a orar y darle gracias a Dios por esta noche. Padre bueno, gracias. Gracias por lo recibido. Danos la gracia por tu Santo Espíritu de obedecer amorosamente, de agradecer amorosamente la sabiduría que hoy estás poniendo en nuestras manos, que estás poniendo en nuestra mente y también en nuestro corazón. Perdona nuestra ignorancia. Perdona los reclamos injustos que te hemos hecho. Nuestra queja era movida por la ignorancia, Señor. Perdónanos. Haznos sembradores. Haznos sembradores. Métenos en una dimensión nueva, con un entendimiento nuevo. Métenos en una nueva dimensión en tu reino. Te lo pedimos, Señor. Y te damos gracias. Gracias. Gracias porque al entender el modelo que tú creaste y pusiste a los levitas, das luz al modelo que tú pusiste para nosotros. Santo Espíritu, no dejes de repetirme, por favor. Que no lo olvide y que lo recuerde en todo momento. Dios no se moverá por el hecho de que yo tenga necesidades. Ya no. Eso funcionó cuando fui un bebé espiritual. Dios ahora, con la edad que tengo espiritual, se moverá
por mis siembras. Las siembras hacen que se mueva el poder de Dios. Sembrar hace que se mueva el poder de Dios. Si no hay siembras, no hay mover. Todo estará estático. Nada cambiará. Pero el poder se mueve cuando hay siembras, Señor. Nos estás dando una llave del reino. Y te damos gracias. Muchas gracias, Señor. Nuestras siembras mueven el poder del cielo. Nuestras siembras mueven el poder del cielo. Haznos sembradores, dignos de ti, hijos dignos de un Dios que creó la ley de siembra y cosecha como la gran ley que rige toda relación, Señor amado. La relación contigo, la relación con los demás, la relación con el dinero. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por la tierra que tú nos muestras y por la semilla que nos das. Gracias. Danos la gracia de no comernos todo, Señor, sino siempre aspirar a sembrar más y más, tanto en cantidad dada como en el número de personas a las que damos. Gracias. Gracias, Señor. Gracias porque eres tú quien nos hace subir sobre las alturas de la tierra mediante la ley de sembrar. Tu poder se mueve y nos lleva a las alturas de la tierra, a que tengamos éxito, como dice el mundo, aún en las finanzas, no para andar en lujos y en derroche, en desperdicio, sino para ser mayores sembradores. Gracias, Señor, porque tú nos das a comer de la herencia de nuestro padre Jacob. Gracias. Eran hombres que sembraban y sembraban, incluso físicamente. En las épocas de más escasez sembraban. Pasaba la escasez y entonces se habían vuelto más ricos que antes de la escasez, porque sembraban. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por mostrarnos los hermanos que son tierra buena para sembrar en ellos. Gracias. Gracias. Haznos ancianos y padres espirituales sabios y entendidos, que podamos trasladar a las próximas generaciones espirituales la sabiduría y el conocimiento tuyo. Conocerte y entenderte en nuestra gloria, Señor. Hoy nos estás dando de tu gloria, porque estamos conociéndote y entendiéndote un poco más, Señor. Gracias. Bendito seas. Danos una noche en que durmamos confiadamente, porque eres tú quien nos da esa confianza aún en el dormir. Gracias, Señor, por despertar cada mañana nuestro corazón, oh Dios, nuestro hombre interior. Despierta, Señor, mañana tras mañana. Despierta nuestro oído espiritual para que oigamos como oyen los sabios, oh Dios. Te lo pedimos. Que esta palabra plantada por ti crezca. Tú le des crecimiento, Señor. Gracias. Gracias. Bendito seas en el nombre de Jesús. Todos tenemos igualdad de oportunidades. Todos. En ti. El mundo excluye a muchos para darles oportunidades. Tú no excluyes a ninguno, porque esta ley opera igual para todos, independiente de nombre, de género, color de piel, academia, ignorancia, mucha sabiduría humana. Nada de eso nos hace clasificar o desclasificar en la oportunidad. Es la misma oportunidad sembrar para cosechar. Bendito seas. Eres bueno. Eres bueno. Eres bueno. Ahí está tu poder, en que tus principios son para todos, oh Dios, igualmente. Y la diferencia estará en la obediencia y el amor con que obedezcamos, no más. Gracias. Alabado seas en el nombre de Jesús. Amén y amén, oh Dios.